Todo parece impresionante en los Estados Unidos. Los años locos han vuelto. La economía crece, hay pleno empleo, los salarios suben y se están recortando los impuestos mientras los ingresos del gobierno están en máximos históricos. Sí, en los Estados Unidos todo parece ir viento en popa y a toda vela. Echemos si no un vistazo al S&P 500, el índice bursátil más importante, el índice que recoge la cotización de las 500 mayores empresas cotizadas en los Estados Unidos. Pues bien, llevamos 9 años viendo subidas ininterrumpidas. Creo, amigos, que no sería descabellado decir que si echamos un vistazo al gráfico de este índice nos recordaría mucho la trayectoria de vuelo de uno de los cohetes de Elon Musk. ¿No me creéis? Pues atentos al dato. Desde el año 2009, es decir, en menos de una década, el S&P 500, incluyendo los dividendos, ha tenido una rentabilidad de más del 400%. ¿Sabéis cuánto supone esto? Pues para que os hagáis una idea, si hubiésemos invertido, digamos, $10.000 en el año 2009 en el S&P 500, hoy tendríamos 50.000. No está mal, ¿verdad? Eso sí que es multiplicar los panes y los peces. En los últimos años, amigos, ha sido tan fácil ganar dinero en los mercados que casi que cualquier cuñado ha podido sentirse como el mismísimo Gordon Gekko. Pero, amigos, esperad un momento antes de lanzar las campanas al vuelo, porque tengo una pregunta. ¿Es todo realmente tan bonito o acaso tiene la economía de Estados Unidos una cara oculta, una cara menos glamurosa? Pues, amigos, atentos. Americans now owe more credit card debt than ever before in history. Subprime lending is hot again, but instead of home mortgages, now the loans are being handled out to car buyers. We've seen subprime auto loans increase by 130%. La otra cara. En VisualPolitik solemos decir que las cosas nunca son tan perfectas como parecen. Sí, en estos momentos Estados Unidos es toda una locomotora económica, una locomotora de alta velocidad. Especialmente para todas aquellas personas que han invertido, como hemos visto, en las bolsas de Estados Unidos. Sin embargo, amigos, la gran potencia norteamericana tiene un problema: es adicta al crédito, tal cual como lo escucháis. Empresas, familias, gobiernos, gracias a años y años de tipos de interés por los suelos y de crédito casi limitado gracias a las políticas de la Reserva Federal, prácticamente todas las instituciones de este país devoran deuda. Sí, veréis, tras la gran crisis de 2008, los principales bancos centrales del mundo decidieron poner en marcha una política que podríamos describir, simplificar de esta forma. Si emitimos, es decir, si creamos más dinero, lo que popularmente se conoce como darle a la máquina de imprimir más y más billetes, y también fijamos tipos de interés muy bajos, podemos lograr dos objetivos. Por un lado, lograremos que los bancos presten dinero a familias y empresas para que consuman e inviertan, y además las empresas que tengan problemas podrán lograr financiación y no tener así que cerrar. De esta forma, la máquina de la economía podría volver a ponerse en marcha. Por otro lado, con todo este nuevo dinero también podemos financiar a los gobiernos de tal forma que no tengan que hacer recortes severos del gasto y sigan consumiendo. Suena bien, ¿verdad? Pues esperad un momento porque hay un pequeño problema. ¿Pequeño? Enorme. Veréis, esta receta, este plan, también tiene consecuencias, porque no estamos hablando sino de dopaje, de dopar la economía. Y amigos, cuando hablamos de dopaje económico, hablamos fundamentalmente de dos cosas: de deuda y de inflación. ¿No me creéis? Pues atentos. En los últimos años, Estados Unidos está viviendo una época dorada. Se venden más coches que nunca, el negocio inmobiliario ha vuelto a despegar y todo tipo de productos vuelan de los estantes de las tiendas. Claro que todas esas compras hay que pagarlas. La deuda de las familias estadounidenses se encuentra en máximos históricos y supera
los 13 billones de dólares. Esto es más de $40.000 por ciudadano. Pero amigos, si pensáis que aquí termina todo, sabéis que estáis muy equivocados. Si en vez de echar un vistazo a las familias se lo echamos a las empresas, la situación que nos encontramos es muy pero que muy parecida. Las empresas no financieras de los Estados Unidos acumulan deudas de más de 8 billones de dólares. Su nivel de apalancamiento hoy es superior al de 2008 y la mayor parte del incremento de toda esta deuda no ha ido a equipos, fábricas ni nada parecido, sino a recomprar acciones y pagar dividendos. Sí, amigos, lo sé, son cifras tan altas que cuesta no perderse. Pero, un momento, ni empresas ni familias suponen el mayor problema. El mayor problema de adicción lo tiene Washington, el gobierno federal, y la administración Trump no se salva. Amigos, os hago una pregunta y no vale buscarla en Google. ¿Sabéis cuánto dinero se gasta al año? ¿Cuánto cuesta el gobierno de Estados Unidos? Atentos. We are mortgaging our future. We're mortgaging our children's future. We are going to have to pay this money back at some point, and at some point it's going to be impossible. El gobierno. A comienzos de este año, concretamente en febrero de 2018, el Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos publicó su informe anual de 2017. Es decir, un informe como el que presentan anualmente las empresas que cotizan en bolsa. Un informe donde dicen cuánto han gastado, cuánto han ingresado, cuánto dinero deben o cuáles son sus previsiones. Todo recogido de una forma clara en un único documento fácil de encontrar. Sí, creo que esta es una buena costumbre del gobierno de Estados Unidos. Pues bien amigos, el caso es que os doy mi palabra, los números son casi de película de miedo. En 2017, tan solo el gobierno federal, es decir, sin contar los estados y los municipios, gastó o asumió compromisos de pago por valor de 4,6 billones de dólares. Vamos, que por sí mismo el gobierno federal estaría luchando por ser la tercera mayor economía del planeta. No está mal, ¿verdad? Menuda factura. Pero claro, como os podéis imaginar, como los ingresos no dan para pagar todos los gastos, pues el agujero que de verdad tuvo el gobierno superó de largo el billón de dólares. Eso sí que son unas pérdidas en toda regla, son más grandes que toda la economía australiana. Para que os hagáis una idea, cada minuto que pasa, cada minuto, el gobierno de Estados Unidos pierde más de 2 millones de dólares. Sí, creo que si el gobierno de Estados Unidos fuera una empresa, sus accionistas no estarían muy contentos. Lo más sorprendente de todos estos datos, amigos, es que para Estados Unidos 2017 no fue un año de guerra, ni de crisis, ni de recesión, ni de nada por el estilo. Simplemente fue un año normal. Bueno, ¿qué digo normal? Fue un año fabuloso, un año de crecimiento económico. Pero vale, ¿sabéis cuál es el resultado? Pues que la deuda del gobierno federal asciende a esta formidable cifra que veis en pantalla. 20 billones de dólares, más de 60.000 dólares por estadounidense y ojo, casi el triple, más de 170.000 dólares por contribuyente. Esto supone que la deuda de verdad del gobierno de Estados Unidos supera el 100% del PIB. En la descripción os dejo, por cierto, el enlace al documento del Tesoro. Pero bien, tal vez sean este tipo de cosas las que expliquen noticias como estas. China amenaza, reducirá las compras de deuda de Estados Unidos. La deuda del gobierno de Estados Unidos en manos chinas se reduce un 10% desde sus máximos históricos. Pero, ¿sabéis qué? El presidente Donald Trump tiene un plan. El plan del presidente. Últimamente parecía que demócratas y republicanos eran incapaces de ponerse de acuerdo prácticamente en nada. Sin embargo, amigos, hay una forma de lograrlo: romper la hucha y repartirse la pasta. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido. En febrero, demócratas y republicanos han alcanzado el mayor acuerdo bipartito en mucho tiempo. ¿Para qué? Pues para incrementar el gasto público.
Este acuerdo cumple con nuestro compromiso de financiar plenamente nuestra defensa nacional, no más tácticas y parches a corto plazo. Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes. Con este acuerdo, el gobierno de Estados Unidos incrementará aún más el gasto público, en concreto en más de 150.000 millones de dólares cada año. Más madera. Y eso que los republicanos se pasaron 8 años criticando y criticando al presidente Obama por manirroto. The president's put in place as much public debt, almost as much debt held by the public as all prior presidents combined. When President Obama was elected, the national debt was $10 trillion. Today it's over $17 trillion. This thing's not going to solve itself. This is getting worse every day and we're running out of time. Ay, si es que el poder lo cambia todo. Porque amigos, comprendamos a los políticos de Washington. No me digáis que no os gustaría gastar a manos llenas con un dinero que no es vuestro. Pero aquí no acaba todo. ¿Os acordáis de la reforma fiscal de Trump que se acaba de aprobar? Os hemos hablado de ella aquí en VisualPolitik, en este vídeo. Pues como vimos, con la reforma fiscal los ingresos del gobierno van a bajar bastante. Así que, una pregunta. Si bajamos los ingresos y subimos el gasto, ¿qué tenemos? Exactamente, un déficit aún más grande. Tanto que se espera que en 2019 el déficit del gobierno de los Estados Unidos se sitúe entre el 5 y el 6% del PIB. Un déficit enorme propio de un país en crisis. Porque, vale, cuando hay una crisis todos podemos entender que los gobiernos tengan agujeros enormes en sus presupuestos. Baja el empleo, baja la recaudación, etcétera, etcétera. Pero, cuando todo va bien... Sí, nos dijeron que Trump llegaba para poner orden y poner fin al desenfreno de Washington, pero amigos, parece que al final ha decidido apuntarse a la fiesta por todo lo alto. Pero por todo esto que hemos visto, cada vez más expertos se preguntan ¿quién va a comprar toda esa deuda? Porque claro, en los próximos años el Tesoro de Estados Unidos va a tener que emitir billones de deuda para pagar todo este desajuste. Y en principio los 3 mayores prestamistas de Estados Unidos, esto es la Reserva Federal, China y Japón, ya no son compradores. Así que el resultado parece que puede ser este. Esperamos que las tasas de interés en aumento y un nivel de deuda en aumento conduzcan a un aumento significativo del gasto de intereses. En fin amigos, así están las cosas. Esta es la otra cara menos atractiva de los Estados Unidos. Espero que con tanto número no os haya resultado difícil seguir este vídeo, pero pensamos que era importante contaros la otra cara, la cara más oscura de la economía de Estados Unidos, para que podáis saber de verdad cómo están las cosas y por qué en Washington deberían empezar a tomarse un poquito en serio este problema. Y no, imprimir billetes no es la solución. Cada vez que se imprimen billetes se genera más deuda y más inflación, y ocurren cosas como esta. El dólar cae a su nivel más bajo en 3 años. Y ya hemos visto aquí en VisualPolitik lo importante que es tener una moneda fuerte, una moneda sólida. Pero ahora, turno para ti. ¿Crees que los políticos de Washington deberían recortar el gasto público? Déjanos tu respuesta en los comentarios y también en esta encuesta. Si te ha resultado interesante el vídeo, no te olvides de darle a like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Un saludo y hasta la próxima. The president's put in place as much public debt, almost as much debt held by the public as all prior presidents combined. When President Obama was elected, the national debt was $10 trillion. Today it's over $17 trillion. This thing's not going to solve itself. This is getting worse every day and we're running out of time.